Buen día, cuarto, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien, que estén pasando esta cuarentena lo más tranquila posible, que hayan pasado y disfrutado del receso invernal, que aunque no se ha podido hacer muchas de las actividades que teníamos pensadas y que nos hubieran gustado, por lo menos tuvimos la posibilidad de descansar de este sistema educativo virtual que se nos ha impuesto debido a la situación que estamos atravesando de cuarentena. Por lo pronto vamos a seguir con las clases online hasta que la escuela comunique, el Ministerio de Educación comunique la vuelta a clases presenciales, pero todavía no hay noticias sobre esta temática. Por lo pronto vamos a seguir con esta modalidad virtual y recuerden que yo les envío los videos para que pueda ser un poco más fácil comprender estos conceptos que estamos trabajando desde la disciplina de la geografía y así poder ir avanzando en los temas que están pensados para cuarto año. Para la clase de hoy les traje un nuevo tema, vamos a arrancar a trabajar una nueva temática que está pensada para poder abarcar, luego de haber visto estos conceptos que estuvimos trabajando en el primer trimestre y en la primera parte del segundo trimestre. Entonces, para poder abarcar esta temática, como acá en la pantalla compartida tienen escrito población, ese va a ser nuestro tema a abarcar y lo vamos a analizar después de haber visto algunas características del sistema en el cual estamos implicados social, política, económica y culturalmente, como es este sistema mundial globalizado que está bajo un sistema capitalista de producción. Nosotros estos conceptos los estuvimos trabajando de una forma muy amplia, estuvimos viendo más o menos cuáles eran las características de este sistema, cuál era la posición de algunos países, como las posiciones de los países africanos, cómo es la situación de algunos países europeos en cuanto a la economía. Estuvimos trabajando con recursos que son estratégicos y muy importantes a nivel mundial, que van a hacer que se desplieguen una cierta razón de tácticas y de proyectos para poder aprovecharlos. Estuvimos viendo cómo se ha modificado todo el territorio del Medio Oriente para ejemplificar estos cambios a partir de un recurso natural tan valioso que es el combustible del sistema capitalista. Y ahora vamos a trabajar cuáles son las características de la población que están implicadas dentro de este sistema que conocemos como globalización y que conocemos como sistema capitalista. Entonces vamos a analizar las características de la población desde una perspectiva geográfica. Acá, como ustedes pueden ver en la pantalla compartida, yo les puse una pequeña explicación para poder entender por qué es que estudiamos la población desde la geografía, cuál es la importancia y qué área de la geografía es la encargada del análisis de estos factores. Entonces tenemos que la población se analiza desde la geografía, primero porque es el principal agente modificador del mundo, es decir, nosotros como humanos somos los primeros que hemos generado un montón de modificaciones y un montón de avances. Se puede pensar desde la tecnología, desde la adquisición de alimentos y demás, que hemos generado un cambio muy grande en la estructura mundial. El mundo no es igual desde que tenía humanos a lo que es hoy en la actualidad. Entonces, tenemos, para comenzar a analizar, que este análisis de la población se va a dar desde el área geográfica, pero primero tenemos que entender qué es la geografía. La geografía se centra en el estudio de dos factores esenciales. Por un lado, el estudio de la relación entre los humanos, entre el humano y la sociedad, el humano con el humano, y por otro lado, con el humano y la naturaleza. Nosotros en el ejemplo anterior que estuvimos trabajando sobre Medio Oriente, vamos a analizar esta relación que existe entre la naturaleza y el ser humano y cómo el ser humano aprovecha estos recursos que aparecen naturalmente para poder explotarlo económicamente. Entonces, esta transformación que se hace en la naturaleza va a ser clave para estudiarlo desde la geografía. Y otra característica que vamos a analizar son las características entre los humanos, entre la sociedad. Y aquí es donde viene, en este área de estudio, es donde viene el estudio de la población, que en geografía lo va a ser la rama de la geografía dedicada al estudio de la población, que va a ser denominado demografía.
La demografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas, tratando desde un punto de vista principalmente cuantitativo su dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales. Recuerden que el análisis cuantitativo va a ser el análisis numérico, el análisis cualitativo van a ser las características que lo definen. Entonces acá tenemos que la demografía se va a encargar de analizar la población desde una parte numerológica, es decir, va a ser, por ejemplo, los censos de población, saber cuántas personas viven en el mundo y demás características numerológicas como la esperanza de vida, demás conceptos que vamos a ir trabajando más adelante. Por lo pronto este video va a ser para adentrarlos un poco en la temática que vamos a trabajar y les tengo un videito para mostrarles en donde vamos a ver un poco el desplazamiento de la población a lo largo del mundo y el crecimiento que ha tenido diferenciado, porque también tenemos que entender que no todos los sitios la población crece de la misma manera. Así que por lo pronto hoy vamos a ver solo eso y la clase que viene vamos a empezar a trabajar algunos conceptos que estudian desde esta disciplina demografía, que es parte de la geografía. Se toma como análisis y como parte estos conceptos que se trabajan en esta área. Por lo que para comenzar vamos a trabajar un poco, vamos a ver en realidad cuáles son los cambios que ha habido a nivel mundial y cómo es que ha sido la población de la Tierra. Aquí tenemos el continente africano, en donde se puede observar que esta mancha que va avanzando amarilla es lo que se denomina el movimiento del humano, abajo tienen los años, y pues básicamente la evolución del humano del Homo sapiens que está planteado como origen en África y que pasa al continente americano por el estrecho de Bering. Esta es una teoría del poblamiento del mundo a partir de los Homo sapiens y podemos ver cómo se han ido desplazando. Esta parte no es tan interesante porque es muy atrás en la historia, es prehistoria mejor dicho, y no nos atañe a nosotros en la geografía, porque recuerden que nosotros estudiamos la geografía desde un punto determinado de la historia. No nos podemos ir muy atrás porque sería muy complejo estudiar todos los acontecimientos que han habido en el mundo y en toda la historia de la humanidad. Pero es más o menos como para que ustedes vayan viendo cuál es la transición del humano desde el Homo sapiens hasta la actualidad, cómo se han desplazado. Después, si quieren ver más veces, les voy a dejar el link de YouTube porque está en YouTube subido. Claramente no lo hice porque está en inglés. Acá tenemos lo que nos importa un poquito más, que es el crecimiento de la población. Tenemos que tener en cuenta que parte del año 1 y llega hasta la actualidad, hasta el 2015 me parece, y que el puntito representa 1 millón de personas y acá arriba va a decir la población total hasta ese momento, o sea que si empezamos en el año 1 había 170.000 personas y acá tenemos 170.000 millones porque cada puntito coincide con 1 millón de personas. Entonces acá lo que vamos a ver es un poco cómo era la distribución del mundo y de la población en muchas épocas de una forma muy rápida, por supuesto. Acá podemos observar que en Europa tenemos el Imperio Romano y en Asia tenemos la dinastía Han, que es la primera dinastía de China en el cual evolucionó mucho la población. Vemos que tenemos este icono azul que es el camino de la seda, la ruta de la seda, que es con lo que Asia comercializaba con las demás partes de Europa que estaban pobladas. Pueden ver que América Latina solo tiene poquitos puntos y Norteamérica también tiene poquitos puntos, África también. Las zonas más desarrolladas para los años 400 y 500 son Oriente y un poquito Europa. Después tenemos el punto mayor del Imperio Maya y tenemos la ruta de la seda todavía en este área que está acá en otro color. Tenemos el nacimiento del Islam, que va a hacer que esta zona se empiece a poblar, la zona que nosotros estuvimos trabajando en el tema anterior. Podemos ver cómo se viene desarrollando para el año 700 a 800.
Acá seguimos teniendo una población de 203 millones de habitantes. Tenemos que el sector sigue siendo predominantemente China, India y Europa, y el sector de Medio Oriente comienza a poblarse pero más despacio. Tenemos el viento de la pólvora entre el 800 y el 900 que va a generar un cambio radical en los enfrentamientos que van a surgir de aquí en adelante, donde la población va a ir obviamente reduciéndose más. Tenemos la navegación por brújula. Este va a ser un cambio muy importante en cuestiones de colonización naviera, de colonización por el océano, porque no sé si alguien vio Vikingos, pero es una serie que está muy buena y que pueden ver cómo en la antigüedad se navegaba sin estos instrumentos que conocemos hoy en la realidad. Se utilizaban otro tipo de instrumentos que permitían la navegación, pero muchas veces se generaban muchas teorías y muchas leyendas con respecto a las aguas desconocidas, las aguas que no habían sido navegadas por estas personas, principalmente los sectores europeos. Los vikingos fueron los primeros en, por ejemplo, llegar a América. Entonces, estas poblaciones no se animaban a adentrarse en aguas desconocidas porque no tenían estos elementos. El primero que surge es la brújula de navegación, que más o menos va a ser en el 1100 de la historia mundial. Y vamos a tener entonces 311 millones de habitantes desparramados por el mundo, con mayor énfasis en el sector oriental y en el sector europeo. Podemos ver que la población va aumentando a 335 millones, más o menos, vamos pasando el año 1200. Las áreas de Europa son las predominantemente que van creciendo mucho. Tenemos el Imperio Mogol, que va a ser muy importante, la distribución de la población. Vamos a ver cómo estas áreas se van conectando. Y bueno, la desaparición de este imperio que tuvo 100 años de existencia. Acá tenemos un concepto muy importante, que es una de las primeras pestes mundiales que se dan, como pueden ver ustedes, en la zona que está pintada más oscura que lo que es el mapa de referencia. Podemos ver hasta qué sectores llegó. Podemos ver que llegó hasta China, ocupó India, ocupó el sector de Medio Oriente, parte del norte de África, y la mayoría fue producida en Europa. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es la disminución de la población, que lo vamos a ver arriba, y vamos a ver que estamos dentro del 1300 al 1400. Vamos a ver cómo esta población, a partir de esta gran peste que surge, comienza a comerse un poco de población. Luego que termina esta peste, en el año 1400, comienza la población a aumentar paulatinamente. Tenemos el arribo de los europeos a América y el comercio de esclavos que se va a suceder desde África hacia las áreas litorales de América del Norte y de América Latina. Podemos ver cómo estas áreas van creciendo, pero no están creciendo tan rápido como lo hace el sector europeo, como lo hace el sector de Asia y el sector de África. Tenemos acá, nunca lo habíamos nombrado, pero el sector australiano y de Nueva Zelanda no tiene poblaciones censadas para este entonces. Acá hay que tener en cuenta que muchas veces la población puede directamente no haber sido censada, entonces no pueden cuantificar este número que va creciendo mundialmente. Después tenemos la revolución industrial, un acontecimiento súper importante en cuestiones de mejoramiento de la calidad de vida. Tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevos medios de transporte y tenemos nuevos modos de economía que van a hacer que la población, como ahora vamos a ver, que están en 1 billón de habitantes, comience a crecer más apresuradamente de lo que venía en la historia anterior. Acá podemos ver que tenemos este gráfico donde podemos admitir que estaba planchadita la curva y comienza a ascender para el año más o menos 1400, comienza a tomar una pendiente más elevada, y para el año 1800 vamos a ver cómo ahora la población comienza a crecer mucho más rápido que lo que eran hasta entonces. Entonces comenzamos que sectores como Asia, India, China, Japón, los más preponderantes de la zona, comienzan a
abastecer estos sectores y comienzan a abastecerse las regiones de Nueva Zelanda y Australia, los sectores costeros. Podemos ver como Estados Unidos y parte de Canadá comienzan a tener muchas poblaciones en el sector costero, al igual que en las áreas de América Latina, sector Brasil, Perú, Venezuela y demás comienzan a ser pocas, pero los núcleos siguen estando en Europa mucho mayor a lo que era, a comparativa de lo que era en los años anteriores con respecto al sector oriental, comienza a tener una preponderancia mucho más efectiva en estas épocas, porque lo que trajo la revolución industrial fue un crecimiento acelerado de la población en estos sectores, que luego esta revolución industrial comienza a llegar a sectores orientales que también comienzan a crecer a este ritmo acelerado. Acá recién había aparecido, que se me salió, el icono de las guerras mundiales, que no va a hacer disminuir tanto a la población, pero sí va a estancar un poco el aumento, es decir, no va a aumentar tanto como si lo hacía entonces. ¿Ven? Acá terminan las guerras y comienza a dispararse la población mundial hasta nuestro entonces. Entonces acá podemos ver cómo más o menos es esta actualidad, 2020, 9.5 billones de habitantes en todo el mundo y cuáles son las áreas del mundo que están más pobladas que otras. Entonces tenemos que básicamente el sector oriental, China, Japón, India, van a ser los principales percusores de esta población. Este aglutinamiento de poblaciones va a estar dado en este sector, pero sin embargo, este área, que hasta un momento de la historia no había casi población, va a estar altamente, densamente poblado en la actualidad, y también tenemos el sector africano, cómo estuvo evolucionando a lo largo de la historia. Esta población que se da a través del mundo puede verse claramente que se da en los sectores costeros más que en el sector de adentro de los territorios. Esto se da por razones muy simples, que son la caracterización física del mundo. Tenemos Australia en las costas, las mayores ciudades, y tenemos que en el centro hay un gran desierto, lo que imposibilita la vida, el desarrollo de la vida de las ciudades, por lo que las poblaciones deciden centrarse en el área costera, que es un poco más agradable la vida en comparación al sector interno. Lo mismo pasa acá. La India y China no se han podido juntar las poblaciones porque tenemos todo el desierto de Gobi acá, zonas desérticas, que son muy duras las condiciones de vida, por lo que las poblaciones se comienzan a centrar en torno a las costas. Tenemos el mismo caso en África, con el desierto del Sahara, tenemos África Norte, que nosotros lo habíamos trabajado en el primer trimestre, y tenemos el África del subsahariana, o sea, bajo el desierto del Sahara, donde podemos ver que las zonas más agradables, más propicias para el desarrollo de las ciudades y de las poblaciones, se ven situadas en la zona costera. Lo mismo pasa acá con Argentina, un ejemplo más conocido, tenemos la Patagonia, que está muy poco poblado debido a las condiciones físicas, que tenemos semidesierto en nuestra Patagonia, y podemos ver que el sector de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe es un poco más poblado. Lo mismo sucede con Brasil. Brasil tiene todo su desarrollo de población en la zona costera, y dentro del Amazonas es donde se puede ver la pérdida de estos puntos, que recuerden que cada punto simboliza 1 millón de habitantes, y lo mismo en estas zonas de Estados Unidos y de Alaska y de Canadá, que vamos a ver que en este sector no hay tanta población debido a las condiciones tan duras que en este caso los da no el desierto, sino el desierto de hielo, el sector congelado. Lo mismo que en la zona norte de Rusia, que van a ser las zonas del Ártico, zonas norte de Rusia, de Siberia, van a ser zonas muy crueles para el desarrollo de la población, por lo que las sociedades no van a decidir asentarse en estos sitios. Esto va a ser más o menos la distribución de la población a nivel mundial, y hoy estamos analizando un poco cómo es esta desigual distribución de los asentamientos poblacionales, y cómo en algunos sectores no hay población y en otros sí, y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos 2000 años que tenemos desarrollo humano en la Tierra.